Hoy vamos a hablar de un tema, suban el volumen, porque a más de uno le puede seguramente llamar la atención o lo está viviendo en la familia. Vamos a hablar de lo que se llama TERIA, trastorno por evitación o restricción de la ingesta alimentaria. Ya no es un capricho, la persona decide no comer. ¿Existe el temor a comer? Es la pregunta que nos hacemos. Bien decía Coco, deja de ser un capricho, no es un capricho, más bien se transforma en una fobia. Exacto. Vamos a hablar con muchísima seriedad, por supuesto, de este tema con Olga Ricciardi, que ya está en contacto con nosotros. Ella es psicóloga, directora de SEDA, Centro Especializado en Desórdenes Alimentarios, y ya nos está escuchando. Olga, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Olga. Buen día, mucho gusto, encantada de estar invitada en este programa. Gracias. Gracias por atendernos. Te voy a transferir la pregunta que tenemos en el graph. ¿Existe el temor a comer? Sí, en realidad el temor tiene que ver básicamente con el temor al atragantamiento o al vómito, y de ese modo se traslada a la evitación de comer y a la restricción en la comida. La causa de este temor es psíquica y se remite a distinta condición traumática que luego se manifestó se desplazó a la idea del posible atragantamiento, posible ahogo con la comida o un temor a nivel de pánico con respecto al vómito. Ajá. Esto hace que se restrinja una gama enorme de alimentos, y digo gama porque la selección es absolutamente sensorial. No tiene que ver estrictamente con me gusta o no me gusta, sino que tiene que ver con los colores, la textura, la visualización de cierta densidad, a veces alimentos que sobre todo los niños dicen no, eso se pegotea, y entonces de a poco o a veces de golpe restringen una cantidad de alimentos que hacen que la nutrición quede deficitaria a tal punto de poder llegar a interrumpir el proceso de crecimiento. Olga, entonces para tenerlo absolutamente claro, no tiene que ver con la idea de esto me va a hacer aumentar de peso, digo, tener como una restricción mental por el lado de la estética, o esto me puede caer mal, sino por un miedo a atragantarse por cómo veo la textura o la composición del alimento. Exactamente, no tiene nada que ver, no es anorexia, no es bulimia, no tiene que ver con una distorsión de la imagen corporal. De hecho, es una patología alimentaria que se presenta fundamentalmente en niños y que en un primer momento los padres pueden pensar que tiene que ver con un capricho o con una situación del momento. Y bueno, a veces puede ser que hay situaciones de tensión, como el comienzo de clases, como alguna situación de mudanza, del duelo de un ser querido, y entonces a veces pasa un tiempito y se regulariza el vínculo con el alimento. Olga, pero en otro... ¿Qué Sí, lo dispara esto? Porque se transforma en una fobia casi, ¿no? Claro. Si estoy bien ubicada. ¿Qué dispara eso? ¿Hay algo traumático en el niño o en la niña que le hace pasar por esta aversión de alguna forma a llegar a atragantarse, a este miedo? Sí, efectivamente en el comienzo de esto siempre hay alguna situación traumática, y tiene que ver con que muchas veces las familias viven tensiones que tienen que ver o con cuestiones sentimentales o con cuestiones económicas o con situaciones dramáticas por alguna enfermedad de un ser querido, mudanzas, exilios, digamos, pueden pasar distintos sucesos desencadenantes que hacen que un niño no tenga por allí el recurso de la palabra como para transmitir situaciones de angustia, situaciones que lo invaden y que no pueden canalizarlas de otra manera, y ahí aparece el síntoma. El síntoma que se traduce en un temor a atragantarse, un temor a ahogarse, que tiene que ver más que nada con una fantasía de un temor de no poder decir lo que le acontece. Claro. Esto es TERIA, entonces
se da mayormente en niños. ¿Puede darse en adultos también o no, Olga? Se puede a todas las edades. El tema es que con los niños, bueno, el resultado de los tratamientos es muy bueno, es excelente, siempre y cuando la familia participe del tratamiento y colabore y respalde al mismo. Y que niños hay que estar muy atentos porque el niño necesita una cantidad de nutrientes para llevar su crecimiento al punto de la madurez, de la adultez, porque en la etapa infantil y puberal hay un montón de condicionamientos que produce la alimentación. Si es buena, excelente, y si es mala, a veces quedan situaciones crónicas. Entonces hay que estar muy atento en niños porque el niño requiere ir incorporando una variedad de alimentos con este trastorno no se produce, Claro. queda adentro. Olga, se vuelve entonces muy importante la entrada de los bebés al mundo de los alimentos sólidos, porque al comienzo solo leche, sea leche materna o alguna leche preparada, que ya venga preparada, digamos, pero en un momento el bebé entra al mundo de los alimentos sólidos, donde tiene ya que masticar, comprobar la textura de una cosa, la otra. ¿Se vuelve muy importante esa etapa? Efectivamente, es muy, muy importante. Y además, ese pasaje es una etapa clave. Y quiero recordar algo que tiene importancia en el vínculo del niño con el alimento. El alimento no es cualquier objeto. El alimento es un objeto privilegiado en las cuestiones emocionales. No nos olvidemos que el primer objeto de amor con el que se encuentra el ser humano al nacer es con el pecho materno. Claro. Es con ese que nos alimenta, que nos permite sobrevivir al estado de indefensión de los primeros momentos. Claro. Entonces, primeros momentos de la vida. A partir de ahí hay un vínculo alimento-amor, alimento-emociones, que es casi indisoluble. Frente a una situación traumática, las personas la manifestación es: se me cerró el estómago, no puedo probar un bocado. Ahora, o puede ser la heladera y me comí todo, pero no importa, hay algo ahí que se pone en juego en relación al acto de comer. Claro, es muy notorio esto. ¿Por qué te pregunto? Porque es común de chicos, me parece que a todos nos ha pasado esto de: no quiero comer. ¿Por qué? Porque no me gusta. ¿Cómo sabes si no lo probaste? Porque ya no me gusta de lo que estoy viendo. Viste que uno de chico, no por el color, además, por la textura, esto que vos decías. ¿Eso puede ser el comienzo de teria o estamos muy lejos? Me parece que eso es una cuestión habitual que sucede, pero quiero saber cuán alejados estamos del teria. Ahí estamos alejados. Ahí depende también de la habilidad de la madre. Si empezamos con el recién nacido, quiero decir que la madre, quiero decir algo con respecto, ahora voy a este punto, cuando un chico ya es más grande y tiene autodeterminación, ¿no? O sea, ¿lo como o no lo como? Pero en el recién nacido es muy importante que la atención sea al 100%, que haya conexión con la mirada, que el niño sienta que ese alimento viene del lado del amor, de alguien que está interesado en alimentar, no alguien que está alimentando y fumando, alimentando y leyendo el celular, dando la teta y mirando un programa de televisión, sino que tiene que haber es un acto de amor. Y después, más tarde, cuando el niño empieza: no, eso yo ya no lo quiero comer, eso no lo como, no me gusta, también a veces es una demanda de amor a veces, de que la madre, el padre, los abuelos se sienten, le hagan una compañía en ese sentido, le cuenten un cuento. O sea, primero hay que hacer un intento. Teria es algo que va más allá, es un temor enorme al atragantamiento o al vómito y un rechazo al alimento fuertísimo, en donde el niño, y no está bueno insistirle, o sea, eso requiere tratamiento. No está bueno.
Una consulta en particular. ¿En cuánto influye la parte del olfato? Hablaste de la parte visual y la parte de textura, porque tenemos en nuestra familia el caso de uno de nuestros niños que le tiene fobia terrible a los quesos, por ejemplo. Es una cuestión que no puede estar ni siquiera en la mesa. Le pones una pizza adelante, se tiene que parar y se levanta de la mesa. Digo, ¿este sería un caso de teria y deberíamos tratarlo o qué pasa en esto? Digamos, también todas las cuestiones sensoriales, pero habría que ver si le produce no le gusta el olor, simplemente eso, o le produce miedo. Le produce miedo. Cuando aparece el miedo hay que estar alerta y hay que buscar un especialista que haga un diagnóstico. Entonces, si el diagnóstico los tranquiliza y les da algún recurso para ofrecerle el alimento y que el niño lo pueda tomar, fantástico. Y si es teria, el especialista lo va a poder detectar y va a poder hacer un diagnóstico y les dirá si requiere tratamiento. Vuelvo a repetir, los tratamientos son muy, muy eficaces, sobre todo con niños. Y son bastante breves. Cuando una persona arrastró esto durante toda la vida, en donde ya tiene secuelas, porque hay osteoporosis tempranas a veces, porque hay personas que rechazan absolutamente todos los lácteos, por ejemplo. Sí. Solamente comen muy pocos alimentos. A veces se privilegian los hidratos, ¿no? Claro. Pizza, pastas, no sé qué, y no comen más nada. Y bueno, cuando llegan a determinada edad, el deterioro es bastante importante, porque el organismo no ha recibido esos nutrientes. Olga, ¿tiene relación con el autismo? Bueno, en realidad quiero ser cuidadosa en esto para que quede bien claro. En el autismo hay una cierta tendencia a desarrollar teria. ¿Por qué? Porque teria tiene que ver con un rechazo al alimento y en definitiva también es en alguna medida un rechazo al entorno. No tomo lo que vos me das, sería. O esto me resulta peligroso. El autismo es una patología mucho más compleja, digamos, pero tiene como comorbilidad teria, como trastorno de la conducta alimentaria. Nosotros muchas veces recibimos pacientes pequeños con teria y hacemos un diagnóstico diferencial, en todo caso, para ver si no es autismo, además. Porque en el caso del niño autista, el niño autista rechaza en muchísimos casos, en una alta proporción de casos, una gama muy amplia de alimentos, al mismo tiempo que rechaza al que se los entrega, rechaza la mirada, es una dificultad para el contacto con el otro. Sí. Entonces, en muchísimos casos, yo diría que es una comorbilidad que está muy, muy presente en el autismo y que hay que tenerlo muy en cuenta, porque los niños autistas tienen que tratar el trastorno de teria, porque mientras se trata el trastorno de teria, en ese tratamiento también hay un vínculo con el terapeuta, con la nutricionista, con el psicólogo, con métodos terapéuticos de juego en relación a la comida, cómo presentarlo en la vajilla, los colores de las vajillas. Hay una cantidad de cosas que permiten que el niño no solamente se alimente mejor, sino que tenga que por la vía del momento de la alimentación empiece a tener un mejor contacto con su conviviente. O sea que por allí, ante un diagnóstico de teria, muchos papás se encuentran con un diagnóstico final de autismo, si te interpreto bien, Olga. A veces... O viceversa. A veces sí, o viceversa. Perfecto. O a veces en el autismo pueden diagnosticar teria y lo terminan derivando para atender teria. Perfecto. Pero esto no quiere decir que los niños que tengan teria sean del espectro autista. Claro. No es condición sine qua non, pero sí que teria, el trastorno por evitación y restricción alimentaria se presenta muchísimo en los niños autistas, eso sí, tal cual, es así. Y tiene que ser tratado, porque lo que ocurre es que los padres a veces, y es lógico, están tan preocupados por el tratamiento por autismo, que esto va quedando un poco, bueno,
además es lo alimentario, pero el autismo, pero hay que incluirlo el tratamiento, porque además es muy beneficioso y apoya el tratamiento por autismo, que en Gracias. muchísimos casos es exitoso, es exitoso. De paso les paso el mensaje a los padres Claro. Sí, que totalmente. les estimulen, porque esa siembra en algún momento llega el momento de la cosecha. Tiene sus frutos. Olga Richardi, gracias por estos consejos, interesantísimo. Gracias a ustedes por el espacio, muy Gracias, amables. que esté muy bien. Muy clara, muchísimas gracias.